Volvemos con informaciones del plano local. Polémica han generado las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre el caso Mateluna, uno de los indultados por el mandatario. Mientras la Corte Suprema respondió al presidente, la Fiscalía Metropolitana Occidente defendió su actuar, señalando que Mateluna fue detenido en flagrancia. El presidente Boric señaló esta tarde que cumplió con sus atribuciones al otorgar el indulto y que respeta la independencia de los poderes del Estado. Para hablar del tema nos acompaña Carlos Maldonado, ex ministro de Justicia del gobierno de la presidenta Bachelet y también expresidente del Partido Radical. Carlos, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. Y actualmente, secretario general de Demócratas, partido de formación presidido por la senadora Jimena Rincón. Carlos, a ver, lo primero, lo decíamos en la presentación. ¿Ves tú que las palabras del presidente Boric, que conocimos en horas de la tarde, pasadas las 3 de la tarde, zanjan esta polémica, esta dura polémica de los últimos días respecto a los indultos decretados por el presidente el viernes pasado? Yo creo que le bajan un tono, pero no la eliminan, obviamente no la borran, porque el perjuicio ya se hizo, la polémica ya se produjo, ya se tensó la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, también con una institución autónoma como es la Fiscalía, que ha señalado claramente todas las distintas etapas del proceso, cómo los argumentos de la defensa fueron siendo desestimados por juez de garantía, jueces orales en lo penal, Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Entonces la verdad es que el presidente, al afirmar su íntima convicción sobre la inocencia de la persona como fundamento del indulto, ha ignorado y desconocido los fundamentos del Estado de Derecho, la independencia de los poderes y el funcionamiento de las instituciones, y ha desacreditado objetivamente ante la opinión pública la labor de la Fiscalía y de los tribunales, porque además no solo dijo que él estaba convencido que esta persona era inocente, sino que además que había habido irregularidades en el proceso. Entonces, fue muy grave las afirmaciones que hizo, y hoy, claro, bueno, ya nos tiene lamentablemente un poco acostumbrados esto el presidente a rectificarse, desdecirse y después atribuir sus errores o conductas criticables a un proceso de aprendizaje que lamentablemente pareciera que él considera normal, digamos, llevar adelante mientras ejerce la presidencia de la nación. A mí me parece que eso no es correcto, que para ser presidente hay que estar preparado y hay que saber hacer las cosas bien y no cometer este tipo de, mirándolo con buena voluntad, errores, digamos, que significan que el presidente cuestiona la institucionalidad del país. No es la primera vez que ha pasado, Andrés, perdón, sí. Hace poco el presidente criticó al Senado por el rechazo de la propuesta de fiscal, diciendo parece que el Senado no entiende que es grave tener acéfalo a la institución que persigue los delitos en Chile. Pero resulta que el gobierno es el que no ha hecho bien el trabajo. Entonces esto de criticar al Poder Judicial, criticar al Parlamento, es muy propio, lo hemos visto en otros países latinoamericanos, de presidentes más bien de sesgos populistas, medios autocráticos, que tienden a entender que parte del rol presidencial es pelearse con los otros poderes del Estado y culparlos de los males del país. Lo que remarca el presidente hoy día, y él lo decía en su alocución de la tarde, que él quiere, es distanciarse de otros gobiernos en la zona, sobre todo, que han criticado duramente al Poder Judicial. Pero quiero ir a otro punto, Carlos. Por ejemplo, conversamos hace un ratito con el presidente de la UDI, Javier Macaya, el senador, ellos ven la posibilidad, quieren conocer el decreto primero, el decreto del presidente, sobre todo en el caso Mateluna, conocer el decreto para si es que se justifica o no recurrir al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, si en el decreto se habla de esta inocencia, ellos ven que existe una objeción que podría permitir llevar esto al TC. Y un segundo elemento que ponen ellos en cuestionamiento, que una persona como Mateluna reciba 2 indultos. Sí, claro. Bueno, de hecho, la ley que regula el ejercicio de la facultad presidencial de otorgar indultos señala que no podrá concederse en caso de personas condenadas por delitos terroristas, ni tampoco en el caso de personas que han sido indultadas anteriormente. Sin embargo, dice, podrá incluso en esos casos otorgarse indulto por decreto fundado, digamos, donde el presidente calificará los motivos. Por eso que hay tanto interés en ver en los decretos, digamos, que conceden estos indultos que se han anunciado, incluso, perdona que lo diga, mal anunciado. Recordemos que el Ministerio de Justicia cometió un error en el anuncio y tuvieron que ampliar la lista después porque se habían equivocado. No, esto es una comedia de equivocaciones, la verdad que sería, digamos, una suerte de comedia si no fuera porque la verdad es que se trata de un tema tan serio y que ha provocado tanto rechazo en la opinión pública. Los decretos no se han conocido todavía, o sea, el gobierno anunció los indultos, que uno se imagina que en un gobierno serio es algo que debería venirse reflexionando y meditando con tiempo. Sin embargo, parece que los decretos todavía no estaban redactados, digamos. Entonces, ahí es donde uno nota una vez más esta característica lamentable de este gobierno de la improvisación, de cierto amateurismo, de cierta inexperiencia que se les nota, digamos, en muchas de las labores de gobierno. A su juicio, ¿hay una intervención
de un poder sobre otro, del máximo o del jefe del Poder Ejecutivo sobre la labor del Poder Judicial, porque esto también se une a otra discusión, a otra polémica, recordemos la semana pasada, aunque no ha sido confirmada por la autoridad, pero tampoco desmentida, del telefonazo del presidente Boric al presidente de la Corte Suprema a razón de la elección del fiscal nacional o de la nominación para influir en la quina que iba a nombrar la Corte Suprema. Mira, yo decía hoy día en una declaración a propósito de este tema en mis redes sociales que parece que el presidente no puso mucha atención en las clases de Derecho Constitucional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Sabemos que él no es abogado, pero estudió Derecho en la Universidad de Chile. Parece que no puso mucha atención en las clases de Derecho Constitucional, porque son cuestiones muy básicas las que pasa a llevar con sus conductas. La verdad es que todavía no hemos visto una intervención directa, digamos, que pretenda desconocer facultades de otros poderes del Estado, pero la crítica política, el cuestionamiento a los fundamentos de la acción de otros poderes del Estado, como ha ocurrido con sus críticas al Senado, con sus críticas al Ministerio Público por la investigación de este caso del señor Mateluna, con sus críticas al Poder Judicial al decir que condenar a un inocente, significa desconocer los fundamentos del funcionamiento del Estado, de la separación de poderes y de cuáles son las atribuciones de cada poder del Estado. Él, como presidente de la República, es el primer funcionario público de la nación y es el principal obligado a conocer la Constitución y las leyes y a respetarlas y a dar el ejemplo, y no por el contrario a desconocerlas, de hecho, manifestando este tipo de afirmaciones y luego teniendo que decirse, como hoy día hace una declaración, hace una hora, 2 horas atrás, diciendo ahí donde dije Diego. Claro, porque claro, se da cuenta que genera una tremenda polémica con sus afirmaciones, se empieza a anunciar incluso estudios posibles de acusaciones constitucionales y da marcha atrás. Pero pucha, que sería bueno que tuviéramos un gobierno donde el presidente, en vez de cometer errores y dar explicaciones y cambiar de posición constantemente, tuviera una mayor consistencia, un mayor respeto por las instituciones y se concentrara en los temas que son principales para el país, como los problemas de seguridad, los problemas económicos, los problemas de la migración descontrolada en el norte. ¿Es justificación esta decisión del presidente, es su prerrogativa, pero así lo han sostenido desde un inicio en la centro-derecha, de bajarse esa agenda, mesa de seguridad a razón de estos indultos, más allá del caso Mateluna? Ellos lo propusieron cuando el presidente pone arriba de la mesa estos 3 indultos, inmediatamente se quiebra esta mesa. A tu juicio, Carlos, ¿se justifica ese quiebre en la mesa de parte, por lo menos, de la centro-derecha? A ver, nosotros como Partido Demócrata nunca fuimos invitados a esa mesa, lamentablemente. Creo que tendríamos varios aportes que hacer y en lo personal fui ministro de Justicia y conozco muy bien los detalles y los forados y los problemas que tiene la legislación chilena en materia de seguridad y que influyen en la gran impunidad que hay respecto a los delitos en Chile. Pero no somos parte de esa mesa, pero yo creo que, claro, el presidente generó un quiebre en el clima de acercamiento y de buena fe y de confianza que se necesita para construir un acuerdo político, porque si tú estás conversando sobre cómo mejorar la seguridad de la ciudadanía y de pronto aparece el presidente de la noche a la mañana y en una fecha especial, como tratando de meter esto ahí entre medio de los feriados de fin de año, otorgando indultos cuestionables, digamos, porque aquí estas no son personas de avanzada edad o enfermas o que haya una razón especialmente humanitaria para concederlo, es una razón política. Lo decía hoy día una diputada del Frente Amplio, decía, acá los delitos que se cometieron en el contexto del estallido social se cometieron en un contexto especial y por lo tanto no son reprochables como otros delitos. Bueno, esa es la razón política del presidente. Ponga la cara y diga eso, que él piensa eso. A ver si la mayoría del país, del Parlamento, lo acompaña en ese pensamiento. Yo creo que no. Se lo pregunto solamente porque hoy día, hace un rato, escuchando declaraciones justamente del senador de Demócratas, que es Matías Walker, él decía que no se justifica que la centro-derecha se baje de esta mesa. Claro, que hay que seguir dialogando, que estas son dificultades, pero que hay que seguir avanzando en ese diálogo porque es la preocupación número 1 de los chilenos. Yo creo que el gobierno, lo que ha señalado la ministra de Interior, es que va a esperar un poco que pase esta tormenta provocada por los indultos y por la explicación que el presidente ha dado por los indultos, porque aquí más que cuestionarse el ejercicio de la facultad, lo que ha profundizado la crisis es las malas explicaciones que el presidente ha dado acerca de por qué ejerció esa facultad, ¿cierto?, al entrometerse y criticar la labor de otros poderes del Estado o del Ministerio Público. Tal vez pasando un poco esta tormenta se pueda retomar esas conversaciones, que Chile necesita urgentemente soluciones de seguridad. Nosotros como Partido Demócrata hemos estado trabajando en eso, estamos construyendo propuestas, tuvimos una reunión con el general director de Carabineros, estamos esperando que se zanje el nombramiento del fiscal nacional para reunirnos con el futuro nuevo fiscal nacional para también que nos señale cuáles son los puntos específicos de la legislación que dificultan la labor del Ministerio Público para obtener mayor tasa de condena y menor impunidad. Y vamos a también presentar esas propuestas en una mesa de seguridad, si tienen a bien invitarnos, que hasta ahora no sé por qué
no se ha considerado necesario, o directamente el Parlamento a través de nuestros senadores Jimena Rincón y Matías Walker, que han tenido un rol muy destacado en el Senado, muy activo, han logrado iniciativas de reforma muy importantes, como la reforma constitucional que rebajó a 4/7, el quórum para las reformas constitucionales que va a permitir avanzar ahora en el proceso constituyente, han trabajado en el voto obligatorio y están trabajando en una serie de temas de alto interés de la ciudadanía en materia de seguridad, en materia económica, y vamos a presentar nuestras propuestas a través de ellos o en una mesa de trabajo si se restablece esta mesa que busca generar acuerdos en materia de seguridad. ¿Y cree usted que esta discusión respecto a los indultos del presidente puede contaminar, puede mezclarse con esta nominación? Hay plazo hasta mañana para que el presidente entregue su nombre de candidato o candidata al Senado. ¿Puede contaminar justamente esa elección, esa tercera elección en la búsqueda de un fiscal nacional? 90 días sin fiscal nacional. Sí, claro, bueno, hay un dicho popular, no la tercera es la vencida. Esperemos que esta vez realmente el gobierno ha hecho bien su trabajo. No hay motivo para tener muchas expectativas porque lo ha hecho bastante mal las dos primeras veces. La verdad es que a mí me ¿Dónde tocó ha estado la nombrar, falla, su juicio? a mí me tocó participar, Andrés, en el nombramiento del segundo fiscal nacional, Sabas Chaguán. Sabas Chaguán, en el año 2008. Yo era ministro de Justicia de la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Y con la presidenta definimos una prioridad una vez que recibimos la quina de la Corte Suprema, y a mí me tocó como ministro de Justicia hablar con todos los senadores, exponerle por qué pensábamos que esa era una buena prioridad, la del Ejecutivo, para el nombramiento del nuevo fiscal nacional, atender las consultas que ellos tuvieron, y construimos los consensos, las mayorías necesarias para que el nombre fuera aprobado sin ninguna polémica y por una amplísima mayoría, mucho más allá de los 2/3 que exige la Constitución. Entonces hay que hacer el trabajo bien. No mandar los nombres ahí como que uno está jugando tenis esperando que te los devuelvan desde el otro lado. Y la verdad es que el gobierno en eso, una vez más, ha mostrado graves falencias. Porque aquí se ha centrado mucho, perdón Carlos, el error o los errores en la figura de la ministra Marcela Ríos. Incluso desde la centro derecha ya RN y la UDI van a impulsar una acusación constitucional en contra de la ministra. Sí, bueno, yo en general creo que las acusaciones constitucionales son una última ratio, una cosa muy, para casos extremos. Respecto al tema de los indultos, no respecto al tema fiscal nacional, obviamente. No, sí sé, pero están sumando varias cosas, también algunos beneficios intrapenitenciarios concedidos supuestamente de manera más o menos cuestionable. Claro, entonces, yo creo que las acusaciones constitucionales en general en Chile se prestan para que al final no se aprueben, no se logran los quórums necesarios para aprobarla, y sale un poco fortalecida la autoridad contra la cual se dirige. Yo no sé si políticamente eso es una buena medida, pero que el Ministerio de Justicia ha tenido una labor extremadamente deficiente, yo creo que es una verdad, pero después de una catedral. Y sinceramente, no quiero decir que sea el único motivo, pero es que solo a este gobierno se le ocurrió por primera vez en la historia de Chile nombrar de ministra de Justicia a una persona que no es abogado. Es decir, lo mínimo es entender cómo funciona el sistema de justicia. Entonces, ¿tiene que ver con su experticia profesional las dificultades, cree usted, de la ministra Ríos? ¿Habilidades políticas? ¿Por dónde cree que va su crítica? Yo creo que en todos los ámbitos. O sea, ahora, a propósito de los indultos, sacaron una declaración el día sábado, me parece, no sé, diciendo que había habido un error de la unidad de comunicación del Ministerio en la nómina de los indultados. Pero, por favor, yo fui ministro de Justicia, fui subsecretario de Gobierno, en fin, y trabajé con varios ministros también. Y los comunicados de prensa de los ministerios se revisan pero rigurosamente, sobre todo si se trata de temas delicados como este. Entonces, como que le echan la culpa a la unidad de comunicaciones, perdón, a tus colegas periodistas del ministerio que no hicieron bien la lista. Pero por favor, si ellos tienen que entregar el comunicado y la autoridad tiene que revisarlo. Son temas muy relevantes, la autoridad no puede lavarse las manos y decir, mire, es que este comunicado no lo redacté yo. Entonces, yo creo que no se entiende la importancia de la función. Eso, lamentablemente, es bastante común en ese gobierno. Yo creo que hay muchas personas que parecía que llegaron a responsabilidades altas antes de tener la preparación y la experiencia suficiente. Y eso usted lo apunta en este caso en la figura de la ministra Marcela Ríos. En ella, pero no es la única, en todo el gabinete, e incluso lamentablemente vemos ese tipo de conducta en el propio presidente de la República, y como te digo, se equivoca, toma actitudes que no son propias del rol presidencial, y después tiene que estar pidiendo disculpas y retrocediendo, un paso adelante, un paso atrás, y la verdad es que yo creo que son cargos muy relevantes y requieren experiencia, requieren conocimiento y requieren preparación adecuada. Carlos Maldonado, le agradecemos este diálogo, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos.